Vamos, Alan, por favor. Pues no sabía qué exponer y me encontré este artículo en la página de National Geographic que se titulaba "La contaminación por luces LED en las noches está dañando a los insectos nocturnos". Y pues es algo que se puede observar en todas partes. La nota es de Andrea Fischer, de septiembre del 2021. Y ahí nos menciona que interfieren con los ciclos circadianos diarios. Sí, bueno, los circadianos son los diarios. Sí. Que pues en la noche, pues bueno, las polillas menciona más que nada las polillas que en la noche se orientaban con las estrellas. Sí. Y las luces las atraen demasiado y entonces ya no pueden. Perdón por el ruido. Y pues interfieren con estos ciclos de descanso y sus actividades diarias. Y también los que descansan por la noche, pues al tener luz se sienten como si siguiera de día y siguen con sus actividades y esto las termina por agotar más rápidamente. Sí. Bueno, nos menciona de un estudio que se realizó en el Reino Unido, que nos menciona que en las zonas donde hay más luces, hay un 52% menos de orugas de polilla. Bueno, este estudio lo hicieron con las orugas, no con los adultos como tal, en la zona larvaria. Bueno, en la etapa larvaria. Y también nos mencionan unas. Déjame ver si no lo tengo. Aquí está. Este estudio fue realizado por Boyes y su equipo y compararon 27 tramos de la carretera que son prácticamente iguales, bueno, idénticos, y nos da unos datos, bueno, en el resumen que leí, porque el estudio es bastante extenso, que desarrollan cada parte y las intensidades de luz, etcétera, etcétera. Y nos dan que en una sola noche encontraron 2.500 orugas muertas. Y en lugares donde había más oscuridad eran menos agresivas que en las que había más oscuridad. Bueno, y las 2.500 orugas, la mayoría se encontraron en zonas con luz. Y también las que encontraban con vida estaban gordas. Por eso de que no podían parar sus ciclos de día y noche. Y entonces seguían alimentándose. Y pues eso da evidencia a un mal desarrollo desde etapas tempranas. Y se estima que en los últimos 50 años se ha perdido un tercio de la cantidad total de polillas. No menciona como tal las especies, solo es así como un estudio como generalizado. Y ya no me dio tiempo de leer el estudio completo para ver qué especies analizaron. Pero bueno, habla más general de las polillas. Y pues esta luz artificial interfiere con los rituales de apareamiento. También con esto que les mencionaba de la orientación, se guiaban por la Vía Láctea y con estas luces pues ya no se pueden ver las estrellas y ya no llegan a los lugares que tenían que llegar, entonces no hacen sus rituales de apareamiento, no llegan a las flores que tenían que polinizar y pues se rompe todo su ciclo. Se altera su ciclo de vida.
de esa parte es todo. Y también nos menciona, bueno, hay otro artículo donde menciona los escarabajos del estiércol. Igual creo que fue en la parte de Europa, el estudio. Y nos menciona lo mismo, que por las luces no pueden orientarse con las estrellas. Y su método de defensa cuando se sentían amenazados era simplemente dejar su bolita de excremento, que era su comida y todo, y volar y orientarse con las estrellas y ya descansar. Pero al no poder ver las estrellas, se paralizan y se los comen. Y en ese otro artículo nos da como una posible solución, que pues es algo obvia de que si no necesitamos la luz en las noches, pues apagarlas. Y pues obviamente esto en las ciudades o en lugares muy transitados es bastante difícil, por la seguridad, más que nada. Pero ha habido, si no mal me equivoco, ha habido 127 ciudades que han como que enfocado esa luz, o sea, para que no se reflecte al exterior, para que solo se quede en las calles que deben iluminar. Y ha habido bastantes cambios en comparación a cuando simplemente está todo prendido. Y pues menciona que es algo de conciencia que tenemos que tener porque pues aunque sean muy pequeños, individuos muy pequeños, tienen gran importancia principalmente en la polinización. Muy bien. Correcto. Creo que sería todo. Sería todo. Muy bien, buen aporte, sobre todo este estudio de la bioluminiscencia, ¿no? Y cómo altera los ciclos, sobre todo de los animales nocturnos, ¿no? Bien, gracias. Y Incluso aquí en para... esta imagen se aprecia, esa foto es de mi casa. Y ahí se ve cómo están atraídos por el foco un montón de palomillas. no se ve, a donde dice la contaminación por luces LED. Sí, aquí en esta parte, no sé si van el puntero. No, ya, sí. Ajá. Aquí. Sí. Es que en lo último ya no se proyectó, pero no. O luego tarda en llegar por la calidad del internet. Sí. Gracias. ¿Algo más que quiera comentar? Creo que es todo. De esos dos artículos principales que hice en la presentación, es todo. Porque también encontré bastantes datos interesantes sobre embarazos de mamíferos. Mire, de hecho, chequé la página que usted subió, son de National Geographic, son artículos muy cortitos, entonces vamos a utilizar esa página, jóvenes, que tiene que ver con todo esto de medio ambiente, naturaleza. Entonces, los que no tengan participación van a consultar esa página, van a escoger un artículo como su compañero, pero que tenga algo de relación con el tema, ¿no? Daniela, por ahí faltó su participación, entonces la invito a que consulte esta página, busque un artículo al que más le guste, igual que su compañero no lo comparta. Muy bien, Alan, gracias. A ver, entonces ahora cómo me dice, ay, ¿dónde está usted para quitarle los puntitos? A ver, poner en primer plano, anclar, y ahora cómo regreso. El problema, no sé si pueda compartir, a ver, permítame. Ahora, Alan la debe de hacer moderadora, profe. Muy bien, a ver, Alan, pero creo que sabe que la solución era compartir pantalla. Bien, a ver, Alan, entonces por ahí regrésame al control. Miren, No, usted también es moderadora. muy bien, entonces él así. Vamos a ver el tema, ya entramos con la unidad 3, que es Ecología de Poblaciones.
Y bueno, esta unidad trata, el tema 1 y 2 es sobre las variables que se deben de tomar en campo para muestrear una población, llámese de plantas o animales. Vamos a iniciar con la introducción del salmón, por ahí sus compañeros, pero antes vamos a ver un pequeño documental, 5 minutos. A ver si me dicen si se escucha, por favor. A ver, dejen checarle. Oh, diablos, permítanme. Uy, ay, 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 ay. Y era como, espérenme, escape. Y ahora no me lo da. Que no encuentro el de reproducir. Uy. Oh, Profe, no. una pregunta, perdón que le interrumpa. Sí, perdón. Espérenme, es que no, a ver, dígame. Es que ahorita dijo del artículo, pero ya no le pude decir. A mí me había dicho lo de estrategia de vida en plantas vasculares y no sé si ya no presento ese y presento otro como lo de National. Como usted quiera. Si ya lo preparó, pues ya de una vez, terminando, por favor, Daniela. Ok, Sí, sí, gracias, profesora. gracias, gracias. ¿Se escuchó el sonido, jóvenes? Sí, Sí, muy bien. Bueno, entonces, a ver, es que aquí, ay, a ver, activar el sonido con la M. No, pues no. Salmones todavía no. Estamos a final. Acabamos de llegar a Alaska. Los salmones todavía no. Estamos a finales de junio. Todos los años por estas fechas se repite la misma escena. Los salmones vuelven al río donde nacieron para desovar. Se agrupan en el océano camino de los ríos de Alaska. Cómo encuentran el camino es algo increíble. Supuestamente huelen las aguas de sus ríos y hacia allá se dirigen. Pero no solo nosotros les estamos esperando. También la fauna de Alaska espera su llegada con ansiedad. Son tantos que sus predadores lo tienen muy fácil. El paso del agua salada al agua dulce produce unos cambios morfológicos en ellos. Sus gónadas se agrandan de tal manera que les impiden comer. También el oso grizzly espera su llegada con impaciencia. Una dieta a base de salmón ha convertido a estos osos en los mayores del mundo. La mayoría perecen en el intento. Los más hábiles escapan. Después de unos días atracándose de salmones, el espectáculo resulta algo desolador, aunque no para las gaviotas. Los osos ahitos continúan cazando, pero por diversión. Algunos salmones son capturados y desechados. Con un poco de suerte consiguen volver al agua. Los que han conseguido pasar continúan río arriba, cada vez más desfallecidos. Los obstáculos más insalvables están por llegar. No son insalvables. Si sus padres pudieron, ellos también. O perecerán en el intento. Se impone la teoría de Darwin.
Solo los mejor dotados alcanzan la meta y ellos se reproducirán. Agotados vierten su esperma sobre las huevas que las hembras han puesto en el nido. La verdad es que no tienen muy buen aspecto. Los hongos hacen presa en ellos. Están medio muertos. No, están muertos. El ciclo comienza de nuevo. Bien, chicos, vamos a iniciar entonces el tema. Como vieron es, bueno, el ciclo del salmón de Alaska, y por ahí sus compañeros van a hablar sobre la introducción y ya después complemento. Vamos entonces a pasar al tema. A ver, primero el contenido, vamos a ver organismos. De hecho es muy corto, los temas son muy cortitos, subtemas, organismos unitarios y modulares, cómo estudiar o cómo determinar la distribución de una población en cuanto a su distribución geográfica, abundancia, densidad y distribución espacial, son 3 variables que se estudian en ecología de poblaciones, la densidad, número de individuos por un área o lo que estemos muestreando. Estructura de población en cuanto a edades, en cuanto a etapas fenológicas también. Proporción de sexos en una población muy importante porque de ahí determina la dinámica de una población. Dispersión de los individuos, pues ya lo vimos en el tema anterior, cómo se dispersan a través de los procesos de migración y las plantas pues a través de mecanismos activos o pasivos. El cambio espacial y temporal de una población, es decir, cómo cambia el número de los individuos, sobre todo en estas especies que hacen grandes migraciones. Vamos a ver entonces en esto la introducción que hace alusión a este ciclo de vida de esta especie que, bueno, al final se sacrifica por la perpetuidad de la especie, cada generación. Y bien, vamos a escuchar a ver a sus compañeros. Por aquí, a ver, dejen buscar quién me tocó introducción. Lisette y Jorge Luis. ¿Se encuentran? Sí. ¿Sí se me escucha, profesora? Sí, adelante. Quien quiera empezar, puede empezar. Voy yo primero. Sí. Bueno, como parte introductoria del tema poblaciones, aquí nos comenta el ciclo de vida de los salmones real, llevándose a cabo una de las partes fundamentales, es decir, la reproducción de estos en el río Cooper, ubicado en el sudeste de Alaska, pues, el cual se origina desde el glaciar Cooper, recorriendo así 300 millas, es decir, más de 450 kilómetros hacia el oeste, hasta llegar al Golfo de Alaska. En ese viaje, para llegar al océano, el río atraviesa 12 glaciares y que en cada paso aumenta su volumen y se carga de sedimentos que le da un color gris opaco, color que caracteriza a este río. Cada primavera, millones de salmones real vienen desde el Golfo de Alaska y pasan por la desembocadura del río para después dirigirse río arriba para poder reproducirse. Una vez que el salmón entra en agua dulce, esta deja de comer, se convierte en una presa fácil para sus depredadores, como lo es el oso pardo. Cuando esto sucede, el cuerpo de los salmones pierde su color plateado y se oscurece, además de que con el tiempo pierde mucha fuerza física por las corrientes del río y por eso muchos mueren en el trayecto. Los que alcanzan a llegar, llegan a unos arroyos, arroyos que alimentan el río. En su llegada, las hembras empiezan a cavar nidos de grava con su cola y depositan entre 500 y 1200 huevos,
para luego ser fertilizados por los machos. Una semana después, los salmones adultos mueren. Cuando estos huevecillos eclosionan, las crías viven en agua dulce hasta por un año y luego se dirigen al mar. Ahí pasan entre 2 a 5 años recorriendo miles de kilómetros mientras maduran. Ya siendo adultos, regresan otra vez al río Cooper y ahí se vuelve a repetir el ciclo. El éxito de reproducción de estos animalitos depende de factores como la abundancia de comida y las condiciones ambientales del río y de los arroyos y de los arroyos donde están las crías. Cuando las temperaturas se elevan y se seca el lugar, los arroyos ya no son tan profundos, por lo que hay poca área para los nidos y se reduce la reproducción. En este acto, por así decirle, se lleva a cabo en las costas del noroeste del Pacífico, pero solo en Alaska el salmón real vuelve a los ríos. Entre estos ríos están el Yukón, el Susitna, el Taku, entre otros. Y como año con año, la misma especie de peces llegan a la fertilización, los convierte de esta manera en poblaciones locales, cada una con una genética única. Le doy la palabra a mi compañero. Gracias. Muy bien, ya lo dijo usted todo. A ver, sí, adelante. Buenos días, ¿me escucho? Gracias, Jorge. Luis, adelante. Bueno, después el relato del ciclo nos dice que los individuos regresan a los lugares como el arroyo en los que nacieron y así se reproducen en subpoblaciones específicas. Sí. Nos dice que la dinámica de población costera, demográfica y genética es producto de la dinámica colectiva de estas poblaciones reproductivas locales. Nos dice que el relato sobre el salmón es único para esta especie. Sobre la historia, pone un amplio. Nos dice que aquí, en este tema, gobierna la dinámica de las poblaciones. Nos dice que por cada individuo, el nacimiento y muerte son acontecimientos separados, pero para la población el nacimiento y la muerte son propiedades colectivas. Estas propiedades son las que dirigen la dinámica de la población a lo largo del tiempo. Nos dice que los individuos nacen y mueren y la población es una entidad en constante cambio. Aquí tenemos los dos ejemplos que muestra. Nos dice primero que si el número de individuos que nacen excede el número de los que mueren, pues el tamaño de la población aumenta, ¿no? Y por otro es la inversa. Y la inversa a esta, cuando el tamaño de la población reduce. Nos dice que varios factores pueden tener influencia sobre el éxito de la supervivencia de la especie y la reproducción de los individuos. El efecto digamos, global de estos factores es regular el crecimiento de la población. La totalidad de todos los grupos de salmones reales en el noroeste del Pacífico no forman una población homogénea que se reproduce entre sí. Por lo tanto, la población regional está dirigida por procesos que operan en dos escalas especiales. Aquí nos muestra pues lo que es entrar en la materia, ¿no? Nos dice lo que como la dinámica de las poblaciones locales y la dinámica del conjunto de poblaciones locales. Nos dice lo que es el tema, lo que vamos a ver, ¿no? Sí. Nos muestra que analizaremos estos conceptos básicos, puesto que se relacionan con la dinámica de las poblaciones naturales.
Nos dice enseguida que analizaremos las propiedades que caracterizan al grupo de individuos que define una población. De igual manera, pues observaremos la manera en que las propiedades colectivas de nacimiento y muerte gobiernan la dinámica de las poblaciones locales. Otra, que los factores tanto ambientales como de comportamiento, que estos sirven para regular el crecimiento de las poblaciones. Y por último, los procesos que influyen en las interacciones de las subpoblaciones locales y las dinámicas de la población regional más grande. Muy bien, es todo lo que vamos a ver en esta unidad 3, de hecho, empezando por la estructura de una población. Muy bien, jóvenes, muy bien explicado el ciclo de esta población, aunque dice, pues hagan de cuenta que cada poza va a ser una pequeña población, o a lo que vamos a llamar, a donde desova una hembra, ¿no? O varias hembras en una poza, pues es una población, vamos a decir, una población local. Si estamos hablando ya de una población, es que aquí se maneja un término que se llama metapoblación, ¿no? Es decir, a lo mejor aquí una cantidad de hembras y machos desovan en esta parte, otras en este curso. Entonces, cada poza sería como una subpoblación de una población muy grande que vamos a llamar metapoblación. Esto se define como el conjunto de poblaciones locales o subpoblaciones, ¿no? Muy bien. Y bueno, muy ilustrativo el ciclo. Nada más para complementar el ciclo de por aquí, en caso del salmón de Alaska, bueno, aquí tiene de 4 a 6 semanas de desarrollo embrionario, o sea, cuando se empollan los huevos, cuando se quedan en el agua, ¿no? Se desarrolla el embrión. Los alevines llegan a medir 1 centímetro de longitud, ahí pues se alimentan del saco vitelino, que tiene carbohidratos, vitaminas, minerales, y ese saco vitelino le dura para 1 mes de alimentación. De hecho, aquí lo vemos, ¿no? Aquí lleva el alimento como los pollitos, ¿no? Todavía les queda algo. De 3 de cada 100 alevines son los que llegan a sobrevivir, llegan a medir 4 centímetros. En las pozas permanecen hasta 2 años, y antes de irse al mar, pues ahí se ubican en la zona de transición donde tienen adaptaciones morfológicas. Sus mandíbulas y dientes pues cambian su morfología para adaptarse a la comida al mar, que van a ser peces, camarones y otros crustáceos. Y permanecen en el océano de 2 a 5 años y regresan a su misión, ¿no? Procrear. Bueno, muy triste su vida, jóvenes. Bueno, como dice, es un sacrificio de la especie por la perpetuidad. Bien, gracias, muy bien. Vamos a entrar con el 3.1, que es la estructura de una población, es decir, cómo se está formada una población. Bien, no sé si usted quien le toque su tema 1. A ver, le dejo a Yamil. ¿Está Yamil por ahí? Bautista Ruiz. Bustamante, sí, profa. Perdón. Sí, Bustamante Ruiz. Le estoy cambiando el apellido. Adelante, por favor. Bueno, hoy me tocó organismos pueden ser unitarios o modulares, bueno, según yo. A ver, Yamil. Pero... Entonces, Yamil, permítame entonces dar la introducción. Ahí en este capítulo de estructura trae otra introducción, el otro fue una introducción general de todo el tema, ¿no? Que es poblaciones. Primero hace ilusión, primero cómo percibimos a un individuo. De hecho ya lo vimos en la unidad 2, ¿no? Un individuo pues es un ser único con una carga unitaria, tiene independencia fisiológica, que tiene un acervo
acervo genético, responde en forma individual ante cualquier factor ambiental, ¿no? Serían las características de un individuo, pero ya pensando en un individuo en forma colectiva, pues ya formaría una población, ¿no? La población es un grupo de individuos de la misma especie que se encuentran en una zona y en un tiempo definido, ¿no? Tiempo definido porque hablemos por decir de especies efímeras, pues nada más tienen un tiempo de un ciclo de vida muy corto, 3 meses, un mes, 6 meses, un año, y bueno, por eso se delimita en un tiempo definido y también en una zona definida, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los rasgos de una población? Son individuos de la misma especie, se caracterizan por esto un potencial o tienen la capacidad de reproducirse, ¿no? Tienen una unicidad genética, o recuerdan un acervo genético o pool genético. La población es la que evoluciona y se encuentran ubicados o distribuidos en el espacio, ¿no? De aquí la ubicación espacial. Ahora, ¿qué se estudia de una población, la estructura, cómo está conformada, ¿no? En edades, si estamos hablando de edades ecológicas, si se puede determinar la edad de los individuos por años, meses, días, el tiempo que se esté, que tenga relacionado con el ciclo de vida, ¿no? Estructura también en cuanto a cuántos son reproductivos, no reproductivos, prereproductivos, postreproductivos, etcétera, como la edad morfológica o ecológica. Densidad y abundancia muy importante, ahí con estos parámetros y en estudios ecológicos se puede definir si una especie está en algún estatus o algún riesgo de extinción, ¿no? Y por último, la dinámica poblacional, que ya lo mencionaron sus compañeros, su compañero está definido en este cambio del número de individuos a través del tiempo, y lo que los define esta dinámica pues son los nacimientos y las muertes. Ya lo mencionó, si en una población hay más nacimientos, mi población crece, y si en mi población hay menos nacimientos pero hay más mortalidad, pues mi población tiende a decrecer, ¿no? Y bueno, el objetivo ya lo mencionamos, su compañero también. Vamos primero, en este primer tema, vamos a describir cómo se describe la estructura y la dinámica de una población. Bien, ahora sí, Yamir, inicie con los organismos unitarios y modulares. Bueno, como ya habíamos definido anteriormente, la población está conformada por unidades, que son los individuos, que es la que estudiamos. Bueno, pues los individuos son fáciles de identificar. Nosotros somos un ejemplo de individuos, al igual que los perros, los gatos, los peces. Entonces, ¿qué define un individuo? Los individuos son definidos... lo que define un individuo es su naturaleza unitaria. Esto es decir, como ya había mencionado, pues son independientes fisiológicamente, como bien lo indica su nombre, es indivisible, aunque a pesar de ser constituidos por células, somos un organismo completo. Y también menciona que su forma, desarrollo, crecimiento y longevidad son predecibles y vienen determinadas desde la concepción. Pues durante la concepción de un ser vivo, durante la reproducción se produce un cigoto, y este cigoto forma un organismo genéticamente único. Esto es debido a que la recombinación de genes entre los progenitores pues crea un nuevo genotipo. Y que pues viene de la herencia de los padres. Sin embargo, existen otro tipo de organismos. Los organismos que nosotros definimos que son resultado de la recombinación genética, los podemos definir como individuos unitarios. Sin embargo, existen los organismos modulares, los cuales son organismos unitarios, pero que pueden construir unidades, digamos que unidades aparte que pueden, digamos que no de manera sexual, sino de manera asexual. Y estos se llaman módulos, por eso se llaman organismos modulares.
Bueno, estos módulos son resultado, como ya dije, de la reproducción asexual. Cuando un organismo unitario extiende alguno de, por ejemplo, una parte de su cuerpo y crea un organismo con la información genética idéntica a él. Ejemplos de organismos modulares, la mayoría, pues podemos hablar de las plantas. Por ejemplo, el álamo o la falsa acacia producen módulos o individuos similares a ellos genéticamente con la extensión de sus raíces. Así es como, por ejemplo, se puede dar la reproducción vegetal que tanto conocemos. ¿Qué más? Bueno, un individuo producido por reproducción sexual, los individuos unitarios, también denominados individuos genéticos, se denominan genete. ¿Ok? El individuo que se obtiene de la reproducción sexual se llama genete. En cambio, el individuo que se produce de manera sexual por los módulos se denomina ramet. Entonces, los ramets son los productos de la reproducción sexual en los genetes. Bueno, estos ramets pueden permanecer unidos o pueden separarse del genete que es el padre y ellos mismos tienen la capacidad de producir nuevos ramets. Algunos otros ejemplos de organismos modulares podemos enlistar los corales, las esponjas y los brizos, siendo, por ejemplo, el organismo más famoso en el que se presentan los organismos modulares, siendo las plantas. Y creo que ya. Creo que ya está completo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No pregunto, jóvenes, es lo malo. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta a su compañero? ¿Alguna observación? Entonces, sí se diferencia esto de un genet y un ramet, jóvenes. Creo que no hay pregunta. Bueno, genet es el individuo producto de la reproducción sexual. En esto es la combinación, recuerdan, de las células, del aporte del acervo genético del padre y la madre, se forma un cigoto. Entonces, este genet es el que trae la carga genética, pero reproducción sexual, ¿no? Ya la sexual, pues son los ramets, que sería el ejemplo del álamo, y el ejemplo también de aquí del pasto, ¿no? Es un pasto marino, aquí Jalodule, que es es el mismo. Pues incluso el pasto común, si ustedes arrancan una parte del pasto, pues vemos esta extensión, ¿no? Y es la reproducción asexual. Entonces aquí pues sería difícil incluso encontrar cuál es el genet y cuál es el ramet, ¿no? Al final de cuentas se parece todo. Plantas, la pseudoacacia, Rocovinia, la encontramos en nuestras áreas tropicales, una planta muy bonita de flores desde los blancos hasta los fuchsias, rosas, amarillos. Hermosa esta planta, ¿no? Pópulos también lo tenemos, tremuloides, tenemos Populus alba, ahí a una orilla del salón del edificio de aulas lo tenemos y es la forma como se reproduce esta especie. Bien, gracias. Creo que no hay preguntas. Maestro, entonces sí, los organismos modulares solamente se dan, bueno, los individuos modulares solamente se dan cuando tienen reproducción asexual, bueno, cuando se puede dar la reproducción asexual. A ver, organismos modulares sí se dan por reproducción asexual, pero este individuo que es el ramet también tiene por ahí dice su compañero, tiene la capacidad de desligarse, por decir, del amor padre y puede reproducirse sexualmente. Es la habilidad que tiene. Ajá. No es por semilla, es por la extensión de la raíz, pero puede independizarse del árbol padre y ser
un individuo con reproducción sexual. ¿Sí me explico? Perdón. ¿Sí? A un individuo que solamente se puede reproducir de manera sexual, ¿se le puede llamar genete? Pues sí, y al final sería un genet, aunque si sigue ligado al padre, pues sería el ramet, ¿no? No sé, pero si no tiene reproducción asexual, solamente sexual. A ver, si tiene solamente reproducción sexual este individuo, no, de todos modos, este individuo tiene la capacidad de extender su raíz y crear otro ramet. Aunque se independice del padre, él tiene la capacidad de procrear otro en forma sexual también. Ajá. Bueno, no sé cómo explicarme, pero sí, es así. Tenemos el primero, un árbol. Es que creo que no entendió mi pregunta. A ver, ajá, a ver, perdón. Vuelvo a plantearlo, a ver si ahora sí le capisco. A ver, por favor. A ver, los individuos son los que son... creo que ya entendí. Los individuos que solamente tienen reproducción sexual se le llaman cigotos. Cigóticos. Ajá. Y es un Y de ahí están los modulares, que se pueden llamar genete y que estos pueden crear rametes. Así es. ¿Sí? Pero sí. Ajá. Y un ramen puede ser también genet. Al final, si se separa del árbol padre y funciona como ya un individuo, puede reproducirse e incluso generar ramets también, porque tiene Sí, la mi capacidad. duda era cómo se le llamaba solamente a los que tienen reproducción sexual, pero creo que son los cigóticos, ¿no? Son los genet. Aquí, recuerden, el cigoto es el huevo, ¿no? Entonces, los individuos que vienen de la formación de un cigoto les vamos a llamar genete. O sea, los genet son los individuos que vienen de una reproducción sexual por semilla, en este caso. Ajá. Ahora, este individuo, como no se generó por semilla, sino por extensión de la raíz, le vamos a llamar ramet. Pero aún así, este individuo, el ramet, tiene la capacidad de reproducirse tanto sexualmente, dar semillas, como asexualmente por extensión de raíces. Pero en sí... Pero por ejemplo, un perro no se le puede llamar genete porque no puede formar un ramete, solamente se le puede llamar cigótico, ¿no? Cigoto. Los unitarios y los modulares, ambos son genetes porque son resultantes de la recombinación genética. Entonces, digamos que un perro, a pesar de que no produce módulos, es un organismo unitario y también es un genete. Es un gene. Porque Un viene, genete. ¿No? Ok, perfecto. sí, viene de una reproducción sexual. Aquí generalmente se dan en plantas y en corales, es lo que en los animales, pues creo que no. Al final de cuentas, creo por aquí, por decir los corales, hay una parte de un pequeño animalito y una alga, es la combinación de un coral, ¿no? Bien. No, nada más es en las plantas, ahí no, los seres, bueno, mamíferos, pues creo que no tendríamos daríamos que a ver si en la reproducción asexual, recuerdan, podríamos decir, pero no es por extensión de la raíz ni, ni de las manos, no, pero sí recuerdan en los animales hay reproducción asexual, pero no se da esa clasificación, solamente para plantas y corales, llamaríamos esta de ramet, ¿de acuerdo? Bien, gracias a su compañero, a ver, 9.2, correcto. A ver, 9.1, Yamil, 9.2, Lesban. A ver, Yuritsi, híjole, ya lo dio su compañera, su compañero todo. Yuritsi, ¿sí está? Buenos días, profa. Sí, a mí me toca el 9.2 junto con mi compañero Elisban. ¿Quién inicia? Sí, buenos días, Marta. Buenos días. ¿Quién inicia? Yo voy a iniciar. Ándele, pues.
Sí, aquí en el subtema 9.2 nos dice que la distribución de una especie es la que nos va a decir cuál es su ubicación espacial. Todo esto en base a la ausencia o presencia de individuos. En el texto nos muestra una imagen donde una línea azul encierra varios puntos rojos. Los puntos rojos están actuando como individuos y la línea azul es la línea que va a delimitar su distribución. Ajá. El área que está dentro de esa línea, pues ese es el área y le podemos llamar el rango geográfico. La distribución de estos individuos depende de algunas condiciones, por ejemplo, las condiciones ambientales, si no son adecuadas para los individuos, pues va a estar limitado su extensión. Aquí en el texto también resalta el ejemplo del arce rojo, que es uno de los árboles caducifolios que tiene más extensión en América del Norte. Este arce rojo, sus limitaciones es el sur de la costa del Golfo y el sur de la Florida. Y también al lado oeste, sus limitantes son los ambientes secos, ya que esta es una especie que tolera el frío y la tolerancia de este árbol es de temperatura de -40. Entonces, gracias a eso, su extensión es muy grande. Otra de los limitantes de su distribución son las barreras geográficas. Que aunque esta especie se pueda adaptar a condiciones ambientales en otras partes, no va a poder llegar a esas partes porque las barreras geográficas no la van a dejar, sean como los valles o así. Por ejemplo, ¿qué dice? Creo que era Europa y Asia, hay condiciones ambientales adecuadas para este ejemplo y no pueden adaptarse por estas barreras geográficas. El océano Atlántico, ¿verdad? Por aquí dice. Muy bien. ¿Qué más? No sé si mi compañera Carla me quiere ayudar. Muy bien. Sí, bueno, también menciona que dentro del rango de distribución, los individuos no se van a distribuir de igual manera, no va a haber equidistancia, porque solo van a estar habitando en donde se puedan cumplir sus requerimientos específicos, es decir, donde las condiciones ambientales estén dentro de sus rangos de tolerancia. Y después viene un ejemplo de el musgo, donde nos explica lo de las escalas, que ese rango geográfico pues va a estar clasificado en escalas, que va a ir desde la escala mundial hasta la escala de un local donde están los musgos agrupados en un tocón de un árbol. Y nos dice que pues la restricción así mundial para su distribución es el clima, que se refiere pues a la temperatura y humedad específicamente. Ya después a una escala mayor, la restricción van a ser los microclimas, y ya estando en el tocón del árbol, la restricción es el pH, que tiene que ser ácido. La humedad. Entonces, esa heterogeneidad en el clima va a originar las subpoblaciones, que pues los ecólogos dicen que el conjunto de varias subpoblaciones locales se llama metapoblación. Estas pues son el centro de estudio de los investigadores, porque pues las condiciones cambian y por eso no eligen como que estudiarlo a gran
a grandes rasgos. También habla de un término de los bancos de arroyos y bueno, ahí no entendí muy bien, pero dice que se refería a la temperatura y a la humedad buena, si no me corrige, por favor. Y finalmente pues viene la definición de abundancia y densidad, que pues si vemos la imagen en la que estaban los puntos rojos limitados por una línea azul, ahí podemos ver que la abundancia se refiere al número de individuos que hay en esa población, mientras que la densidad es el número de individuos que hay por unidad de área. Por ejemplo, puede ser de 5 individuos por metro cuadrado y cada uno de los cuadritos medirá 1 metro. Y ya creo que era todo, profe. Muy bien, este era muy cortito, gracias. Bien, entonces lo que mencionaron gracias compañeritos, mencionaron sus compañeros es esto, ¿dónde se distribuye una especie? Distribuirse una especie, lógico, pues requiere de condiciones ambientales, temperatura, luz, suelo, incluso altitud, y como dice aquí para este ejemplo, ¿no? Del arce, pues en todas estas condiciones, aquí lo único que limita su dispersión al continente europeo, pues es el océano Atlántico y aquí en las condiciones áridas, ¿no? El estudio de una población, como dice, lo podemos hacer a varias escalas, a una escala más chica. Aquí recuerden en términos de sistemas de información geográfica, creo que lo llevan, ¿no? A una escala más grande sería esta y la más chica sería esta, es como al revés. ¿Cómo se distribuye? Pues aquí en las grandes altitudes, ¿no? De la Tierra. Grados sería como de 30 grados sería aquí, como de entre 50 y 60 grados sería su distribución. Escala mundial, entonces podemos hacer el estudio, bueno, que es muy difícil, siempre estudiamos a escala más grande o a esta escala continental, pues aquí en esta parte es donde se distribuye y en esto. Aquí es lo que decía su compañera, los bancos del río, es decir, a las orillas, los bancos de ríos donde está la arena, ¿no? Entonces ahí también podemos encontrar orillas del río, incluso aquí, ¿no? Aquí está un río y en cada punto nos indica una población. Cada población, en este caso, es una población muy grande y cada sería una subpoblación y todas este conjunto de poblaciones le llamamos metapoblación, ¿no? Por ejemplo, aquí este es el río y aquí están representadas sus subpoblaciones en cada río. A nivel regional, donde encontraríamos esta especie. Ya en un arroyo, pues en dónde va, ¿no? Aquí es en los bancos, por lo que decía su compañera, estos son los bancos y dónde encontramos esta. Ya una escala de microclima, por ahí menciona, de una distribución más grande, pequeña, ¿no? Grande sería. A nivel mundial, pues vamos a esto, ¿no? Al tocón, por ahí, ¿qué requiere? Pues un pH ácido y condiciones de humedad para desarrollarse. Esta es como mi unidad ecológica de muestreo, pues sería ya el tocón. Y aquí encontraríamos en el tocón organismos modulares, todos agrupados. Muy bien. Acá en la imagen anterior, pues únicamente, si ustedes buscan las fichas, perdón, aquí nos termina la clase a las 12, perdón. En las fichas de especies de interés forestal, pues les dice de dónde a dónde se distribuye, el ejemplo, pinos cimbroides en condiciones secas, áridas de la Sierra Madre Occidental, Oriental, y por aquí, pues el eje neovolcánico está por acá, ¿no? Bueno, esta sería la distribución, ¿no? Y si hablamos de fauna, lo mismo, el puma, ¿desde dónde? Desde el sur de Canadá, oeste de Estados Unidos, toda la República Mexicana y Sudamérica hasta Chile, ¿no? Entonces es como su rango de distribución espacial.
de cada especie, ¿no? Metapoblación ya lo mencionó su compañera. Factores que limitan esa distribución, pues todos, la luz, la temperatura, la humedad, el pH, bueno, es el suelo, la altitud incluso puede limitar las barreras. El ejemplo del arce rojo, ¿no? Una barrera, pues es el océano. Si tuviera los mecanismos, pues estaría en el otro continente, ¿no? Muy bien. Vamos con el 3. Gracias. Delia, si se encuentra Delia y Uciel. Sí, profa. Ajá, adelante. Bueno, empiezo yo. Este tema se llama la abundancia refleja la densidad y distribución de la población. Como mencionaron ya anteriormente mis compañeros, la distribución se refiere al alcance espacial que tiene una población y la abundancia a su tamaño, es decir, al número total de individuos que hay dentro de los límites de una zona. La abundancia se ve influenciada por dos factores, que es la densidad de la población, que se refiere al número de individuos que hay por unidad de área. Bueno, en la imagen gráfica que observamos ahí, pues la densidad se puede calcular por medio de estas gráficas, en la cual cada cuadrito va a representar una unidad de área, ya sea metro cuadrado, kilómetro, hectárea, etcétera, y la cantidad de puntitos que haya en dicho cuadrito va a ser pues, la densidad. Bueno, la densidad representa un problema al momento de estarla visualizando, ya que pues no todas las áreas van a estar cubiertas por la misma cantidad de individuos. Y esto se da porque no todas las áreas son adecuadas para que los organismos habiten en ellas. Por lo tanto, pues los individuos no van a ser igual de numerosos a lo largo de toda la zona de distribución geográfica. El otro factor que influye en la abundancia es el área a lo largo de la cual la población se distribuye. Y pues bueno, también se menciona que los individuos se distribuyen de tres formas. Al azar, en la cual la posición de cada individuo es independiente a la de los demás. Y también la distribución uniforme, en la cual los individuos se van a encontrar de forma más o menos equitativa. Esto se da porque hay una fuerte competencia y los individuos necesitan mantener una distancia mínima entre ellos. En los animales se presentan aquellas poblaciones donde los individuos defienden un área para su uso exclusivo. Y en las plantas, en aquellos lugares donde hay una fuerte competencia por los recursos. Un ejemplo de ello son los arbustos del desierto de Karakum en Asia. Y pues bueno, ahí vemos que hay cierta distancia entre individuos. Y esto se da porque las raíces de estos arbustos se extienden hasta 8 veces el tamaño aéreo, ya que hay una fuerte competencia por el agua y los nutrientes. Y pues bueno, ahora cedo la palabra a mi compañero Uciel. Uciel. Buenos días, ¿sí me escucha, profa? Buenos días, sí, adelante. Bueno, pues en el texto decía que pues todos los individuos están agrupados por diferentes factores, ya sea pues como el clima, la vegetación, la altitud, etcétera. Bueno, un ejemplo sería la distribución de los humanos, ya sea por el comportamiento social, económico, geográfico y el desarrollo de zonas urbanas. Otro también sería la distribución de árboles de acacia en un terreno, que es debido a la gran competencia por el agua. De ahí surge otro término que también es la densidad ecológica, que es el número de individuos por unidad de espacio habitable disponible. Bueno, en Estados Unidos, pues unos biólogos realizaron una investigación que se trataba sobre el codorniz de Virginia, Colinus virginius, donde trataron de explicar la densidad en términos de número de aves por milla en vez de
aves por hectárea. Ujú. Y bueno, eso sería de mi parte. Muy bien. Entonces, la densidad ecológica es el número de individuos por unidad de espacio habitable disponible. El ejemplo, ¿no? Si ya aquí ya no se expresa el número de individuos por hectárea, por metro, por kilómetro, sino por espacio habitable. El ejemplo, por decir, si yo quiero investigar cuántas cochinillas se encuentran abajo de una roca, pues desde mi unidad ecológica de muestreo, pues es la roca, ¿no? Entonces a eso le vamos a llamar como la unidad ecológica, es la densidad ecológica. Entonces, número de individuos por unidad de espacio habitable disponible. Y el ejemplo es este, ¿no? El número de codornices por seto, ¿no? O por pasto, por ¿no? Unidad de seto, que es el hábitat preferido de estas aves. Muy bien. Y también aquí las nutrias, miren, aquí es una forma agregada. Lo vemos, gracias, la forma agregada la vemos mucho en animales para protección, lo vemos en los cardúmenes, ¿no? Muchos peces van en esta forma agregada, principalmente por protección, a lo mejor encuentran recursos, tienen más recursos. El ejemplo de aquí, de la acacia, ¿no? La acacia son los puntos negros. Aquí veríamos una distribución uniforme, porque estas especies crecen en áreas semiáridas o áridas, entonces la extensión de la raíz es muy grande por el recurso limitante, ya lo mencionó su compañera, nutrientes, agua, pero aquí este arbusto que crece abajo de las acacias, miren, tenemos varios arbustos alrededor de una acacia, pues a lo mejor aquí es por, primero, la humedad, a lo mejor hay más materia orgánica debajo de esta acacia, entonces aquí la agrupación de este arbusto es en forma agregada, ¿no? Muy bien, importante, esto cómo se saca ecológicamente, se hace el muestreo y ahí con una con algo de estadística, es media sobre desviación estándar, y nos da por ahí un resultado, si es mayor a 1, menor a 1, y podemos predecir estas tres tipos de distribución, si es aleatorio, si es uniforme, si es agregado. Y bueno, nada más complementando, aquí ya lo mencionó, la distribución uniforme, pues ecológicamente nos dice que es la competencia por recursos, ¿no? Agregada, pues es aquí, los recursos se encuentran en un punto definido, ¿no? Recursos o protección, por eso se agrupan. Y el aleatorio, pues ahí no hay competencia, cada individuo puede ocupar el espacio. Y bueno, aquí no hay competencia en este. Muy bien, gracias. Punto 4. Todavía nos da tiempo. 3. A ver, Jordan, Imanol y Francisco. Buenos días, maestra. ¿Sí? Sí, me escucha bien. ¿Ustedes? ¿Jordan? Soy Jordan. A ver, adelante, por favor, buenos días. Sí, me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, claro. Adelante. Okay. Pues nos tocó el tema 9.4. Para determinar la densidad se necesita un muestreo. En el texto nos dice que el tamaño de la población es una función de la densidad de la población y el área que está ocupada. Para eso, ¿cómo podemos determinar la densidad? Cuando la distribución espacial y la abundancia son pequeños, como es el caso de tantas especies, se realiza un conteo completo. Y de la misma manera, en ciertos hábitats como las llanuras planas, donde viven los antílopes o las aves acuáticas en las marismas, pues se realiza un conteo igual directo, ¿no? Ajá. Pero a veces no se puede realizar de esa manera y entonces se debe de hacer un muestreo de población. Un método de muestreo usado extensamente en el estudio de las poblaciones de plantas y animales sésiles que no se mueven de sus hábitats, pues se utiliza unidades de muestreos. Estas se dividen en áreas estas áreas se dividen en subunidades
en donde se cuentan los individuos o subgrupos de interés. En este caso, pues al multiplicar el valor medio por el total del área, pues se logra estimar el tamaño de la población. A veces estas pueden tener variaciones porque las distribuciones de las especies pues no es lo mismo en todo el territorio. Entonces es importante establecer un intervalo de confianza para que los valores exactos estén en ese intervalo. En la otra parte, pues, las poblaciones que se desplazan, pues los ecólogos utilizan otro método, que es la de técnica de captura y recaptura, para poder estimar la población animal. Esta técnica, pues, se basa en el entrampado, marcado y la liberación de un número conocido de animales que son marcados y que se representa con la letra M en la población N. Entonces, después de un periodo de tiempo apropiado, pues los animales marcados se mezclan nuevamente con el resto de la población, y entonces se vuelve a capturar un número de individuos de la población N. Entonces, pues ya sería todo en parte. Sí, muy bien. Esto que dice su compañero de método de captura y recaptura es una ecuación, un método de cómo estimar el número de individuos de una población con el índice de Lincoln, Petersen y... por aquí se me fue. A ver. Profesora. Sí, adelante. Bueno, sigo yo, Edgar. Perdón. Pues bueno, como ya lo mencionó el compañero, pues el método de captura y recaptura, también conocido como el índice de Lincoln o índice de Petersen, pues se basa en entrampar, marcar y liberar pues las especies, ¿no? Las marcados se identifican con la variable M y el número de la población sería N mayúscula. Después, pues aquellas especies que ya hayan sido liberadas se mezclan con el resto de la población y se vuelven a recapturar. Pues la recapturada se les pondría la variable lo que es R, y los individuos, el total de individuos capturados en esa segunda captura, pues sería la variable N minúscula, y nos da la razón que es la N mayúscula entre la M mayúscula es igual a la N minúscula entre la R mayúscula. Y pues para calcular la N mayúscula nos dice que es el número de individuos de la segunda población. Creo que, ahí viene el número de individuos de la segunda población por los marcados de la primera población entre el número de remarcados o recapturados que fue de la segunda población, y nos da un ejemplo de un biólogo que capturó 39 conejos en aquella población, pues se entera que es N mayúscula y el número de marcados que es M mayúscula. En el segundo periodo, pues capturó 15 conejos previamente etiquetados, y esos los denombró con la variable R mayúscula, y los 19 sin capturar, y en total fueron una segunda población de 34, a eso lo denominó la N minúscula, y pues la calculó multiplicando 34 por 39 entre de 15, y nos da que 88 pues es la población total de la población que él estimó. Y pues ya lo último que nos dice es que para la mayoría de los ecólogos, pues la densidad relativa o la abundancia pues es suficiente, y estos métodos sin que es la observación, que es la presencia de los individuos o el reencuentro de los individuos. Y las técnicas que más pues utiliza son las vocalizaciones de los sonidos de los animales, el recuento de las heces fecales o la cantidad de huellas que hay sobre un camino. Y pues esta sí tiene una relación con respecto a la población total, pues se puede modificar el número de los individuos vistos por kilómetro cuadrado u oídos horas. Y estos conteos pues se llaman los índices de abundancia y no funcionan también como estimaciones actual, pero en dado caso que la serie de los datos índices recolectados en el área a lo largo de varios años nos ayudan a describir lo que es la tendencia a la abundancia, y los reencuentros de diferentes áreas durante mismos años pues brindan la abundancia entre los diferentes hábitats.
Y ya pues la mayoría de datos de aves o mamíferos, pues estas se basan con índices de abundancia relativa en lugar del recuento directo de estas. Muy bien. Muy bien, miren, sí, muchas gracias. Gracias, muy bien explicado. Miren, no incluí el índice de Petersen-Lincoln. Bueno, el índice de Lincoln es uno y el índice de Petersen es otro. Aquí creo el que presentas de Lincoln, lo van a utilizar ahora que llevan la materia de manejo de fauna. Y como dice su compañero, es para estimar el tamaño de la población a partir de una muestra, como son organismos que se mueven, pues hay varias técnicas para atraparlos, ¿no? Desde las trampas, y lo vemos incluso creo que todavía hacen esta práctica, y bueno, al campo, y lo que, bueno, siempre atrapamos son ratones. Bueno, las trampas, ahora las cámaras, ¿no? De trampeo, pues aquí pues nada más se fotografía el animal y se puede determinar, ¿no? La densidad, ¿no? Ya mencionó su compañero vocalizaciones, sobre todo para los pájaros, los cantos, el recuento de heces también, el recuento de huellas. Aquí jóvenes, hay un manual, lo edita por ahí, es parte creo de la CONAFOR, no recuerdo, pero está este manual, si no lo voy a subir, donde trae estas técnicas para muestreo de animales, ¿no? Y no incluí la ecuación, de hecho no, a menos de que quieran el ejercicio lo hacemos, pero lo van a ver en fauna y es cómo se determina, como decía su compañero, en un primer muestreo se capturan animales, se marcan, se liberan y en otra salida a campo se vuelven a recapturar, y entre estos pues vamos a capturar nuevos individuos y también individuos que estén marcados, ¿no? Entonces, por eso de la N mayúscula, la M mayúscula, marcados, R remarcados, los que ya estaban marcados, y volvemos a agarrar, ¿no? Entonces, serían algunas de las técnicas. En aves se utilizan mucho estas redes de niebla para atraparlos, incluso para ver en estudios ya más completos el peso, el tamaño de las alas, coloración, el estadio, si es hembra, si es macho, y bueno, depende del estudio que vayan a hacer. Y bueno, aquí para los murciélagos, ¿no? Y algunos mamíferos, pues incluso se determina la edad por la dentadura, etcétera, etcétera. Es decir, en un estudio de fauna se puede determinar el sexo, la edad, el estadio, si es pre-reproductivo, reproductivo, posreproductivo, con estas técnicas, ¿no? El índice de densidad ecológica, pues es esto, el número de individuos por unidad de área habitable, que ya lo mencionó su compañera. Un seto, ya no es por kilómetro, por metro, un seto, una roca, un árbol puede ser mi unidad ecológica, y cuántos animales perchan ahí en ese árbol, ¿no? Esto es muy importante, jóvenes, el muestreo en fauna, el muestreo en flora, importante, en pastizales, en estas comunidades donde tenemos especies muy pequeñas, pues una cuadrícula de 1 metro, y se van haciendo cuadros de 10 por 10, y aquí en cada cuadro pues vamos a ver cuántos individuos encontramos, ¿no? Tales que es muy difícil contar, pues ahí se tiran líneas llamadas líneas de Canfield, y la línea y el individuo que toque esa línea es el que se va contando. Pero ya es el muestreo. Ya lo mencionó su compañero, muy bien, ya todo. Por último nos quedan 10 minutos, punto 5. Le pido a Yair y Abner. Son 3, Yair, Abner y Mariana. ¿Quién empieza? Yair. Buenos días, maestra. Sí, ¿ustedes, Yair? No, soy Abner. Yair no está, no, ¿verdad? Yair está teniendo problemas con su conexión, maestra. Bueno, pues me investigo un tema de National Geographic. A ver, Abner, adelante. Bueno, pues la parte que me tocó a mi maestra es acerca de
de que habla de las estrategias para estimar las edades en una población. Ajá. Hay diferentes tipos de poblaciones que pues se pueden medir por, algunos biólogos lograban medirla por sus huesos. En caso de algunos venados se podría medir por los dientes. El plumaje también se tomaba mucho en cuenta, y esto se debía a que a partir de las edades se podía medir el crecimiento de una población. Hay diferentes tipos de organismos que son de corta o larga vida, como los insectos. Considero yo que llegan por etapas del año y tienen un corto crecimiento, o corta vida también. Sí. Y los organismos de larga vida pues podría ser los animales que conocemos. A ver, ¿cuáles conocen? Como un conejo, un perro, un venado. El conejo, ¿un conejo cuánto vive? Pues como nosotros, ¿no? Un año o dos. No sé, maestra. A ver, un conejo le vive en promedio, un conejo como 5 años, no le vive más. Entonces, bueno, no, vida corta, vamos a decirles, son los organismos que viven 6 meses, las moscas viven un mes, plantas anuales, bianuales, le vamos a llamar como organismos de vida corta, ¿no? Incluso quien tiene cuyos vive 3 años, no viven más estos animalitos. Los organismos de vida corta, organismos de vida larga, como nosotros, los perros, ven 12 años, sería un poquito, no tan larga como las tortugas, ¿no? Más de 100 años, pero bueno, consideraríamos organismos de vida larga. Bien, ¿algo más que quiera agregar? Pues podría mencionar un poco de la clase de edad ecológica, creo. A ver. Por ejemplo, la prerreproductiva serían los jóvenes. En la etapa de nosotros sería antes de los jóvenes entran en la edad reproductiva, donde empieza a crecer la población. Y la posreproductiva serían los adultos, los ancianos, ¿no? Sí, así es. La prerreproductiva, bueno. La especie humana prerreproductiva pues sería de 1 a 12 años, diríamos. 12 años. Y en algunos, bueno, ya la fase reproductiva, las niñas, ¿no? A partir de 13, 14 años, pues ya están en etapa reproductiva. Posreproductiva, en el caso de las mujeres, ya a partir de los 42, 3, pues ya entraríamos a esta etapa, ¿no? Reproductiva. Muy bien, estas etapas o clases de edad ecológica es cuando no podamos determinar la edad de los animales, ¿no? Entonces se clasifican en esto: prerreproductiva, reproductiva y posreproductiva. Y la mayoría los podemos identificar. El ejemplo, ¿no? de los pichones, aquí diríamos este individuo es en una etapa prerreproductiva y aquí es una etapa reproductiva. Incluso distinguimos lo que es un macho joven y un macho adulto, ¿no? También en los felinos ahí vemos las edades. A ver, en caso de los árboles, ¿qué dice aquí en los árboles? ¿Cómo se determina la edad de un árbol? Mariana. Sí, es Mariana, perdón. Profesora, sí, aquí estoy. A ver, Había mencionado, bueno, menciona que en el caso de los árboles por los anillos de crecimiento, pero como sabemos, eso solo aplica en coníferas, ya que en latifoliadas, pues ese no es el caso. Y pues, ¿alguna otra cosa que pueda yo mencionar? Y bueno, y aún así entre las coníferas no deben de ser árboles con una copa dominante y que no tengan sombra de otros individuos, porque es muy difícil. No creo que no han llevado esa materia todavía, donde les dan su rodaja y tienen que contar los anillos de un árbol
para ver esto del incremento medio anual, ¿no? Y también es muy difícil contar, medir, medir el ancho de cada anillo, sobre todo cuando hay época de sequía, incluso los anillos se pegan, ¿no? Pero aún así, pues, más o menos se puede determinar la edad de un árbol cuando sabemos su ciclo genológico, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que quiera aportar, Mariana? ¿Para qué nos sirve o cómo representamos la edad gráficamente? ¿O para qué nos sirve saber la edad de una población? Mariana. Para determinar la estructura de la edad de la población. Eso es para esto. Determinar la estructura de la edad de una población y siempre lo vamos a representar por medio de llamadas gráficas, llamadas histogramas. ¿De acuerdo? ¿Algo más que quiera comentar, Mariana? A ver, aquí faltó por decir, en caso de los animales, que es muy difícil, ungulados, aquí habla del ejemplo del venado, de borrego cimarrón. ¿Cómo se determina la edad si no sabemos? Sí, me lo repite de nuevo, profesora, por favor. Es que mi internet se está cortando un poquito. A ver, ¿cómo se determina la edad en algunas especies, por decir, en los venados, en el borrego cimarrón, que van a llevar el manejo de fauna? ¿Cómo se determinaría ahí la edad? Eso lo mencionaba, creo, por la dentadura, por los dientes y por los, ¿cómo se llaman? Los cuernitos. Los cuernos, los anillos de crecimiento. ¿Qué más? En aves, que era por las plumas. Y creo que, bueno, esas son las únicas que recuerdo. Sí, en los mamíferos por la coloración de la cola, ¿no? Incluso la coloración de los animalitos cambia cuando están en una etapa pre-reproductiva, reproductiva y la post-reproductiva. Muy bien. ¿Y algo más? ¿Ya no? Perdón. ¿Algo más que quiera agregar para terminar? ¿No? Muy bien. Comentaba... No, profesora. Muchas gracias. Bueno, aquí entonces la clasificación de edad nos sirve para decir primero cuántos individuos, aquí lo está determinado como porcentaje, pero puede ser el número de individuos y se van representando, por decir aquí el ejemplo del quercus, un encino, ¿cuántos individuos de 20 a 40? Pues a lo mejor tenemos el 5%, de 40 a 60, 13%. Aquí tendríamos más individuos de entre 60 y 80 años, el 29% de la población, ¿no? Para eso nos sirve para representarlos en forma de diagramas. Bien, jóvenes, ya el tiempo se acabó, lástima. Está muy interesante la clase. Perdón, voy a detener la grabación y nos vemos la